Número 10. El lugar donde Juan el Bautista fue condenado. Los arqueólogos afirman haber descubierto el lugar donde Juan el Bautista fue condenado a muerte en el año 29 después de Cristo. San Juan Bautista fue un profeta judío que predijo la venida de Jesús y tenía un círculo de discípulos. Predicó sobre el juicio final de Dios y bautizó a sus seguidores, incluido al mismo Jesús. Como la mayoría de los santos, fue sentenciado a muerte después de que insultó al rey Herodes Antipas, el hijo del rey Herodes el Grande, cuando lo juzgó por divorciarse de su esposa y casarse con la esposa de su hermano. El rey Herodes estaba preocupado por la creciente influencia de Juan el Bautista, que irritaba a su pueblo, y según los registros históricos, el rey Herodes Antipas hizo ejecutar al hombre en un fuerte, sin nombre, cerca del Mar Muerto, en lo que hoy es Jordania. Sin embargo, la Biblia cuenta una historia mucho más drástica, diciendo que el rey Herodes Antipas decidió matar a Juan el Bautista debido a la solicitud de su sobrina. Estaba a punto de casarse con la esposa de su hermano, Herodías, quien tenía una hija llamada Salomé. Durante la fiesta de cumpleaños del rey, su sobrina realizó un baile tan hermoso y encantador que el rey prometió darle todo lo que quisiera. Lo que ella quería era la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja por insultar a su madre. El rey cumplió con la solicitud y el predicador fue decapitado. Hasta hace poco, esto se veía solo como una historia de la Biblia. Sin embargo, un patio descubierto recientemente en el sitio arqueológico de Macareus, en Jordania, puede muy bien ser el lugar donde se realizó la legendaria danza. Esto es según los arqueólogos que trabajan con un equipo para excavar áreas importantes alrededor del Mar Muerto. Los expertos reconocieron una parte del patio como el trono del rey Herodes Antipas, y fue entonces cuando se dieron cuenta de que probablemente la pista de baile estaba justo enfrente. La reconstrucción del sitio con el patio y el área del trono al lado indican que todos los elementos de la historia están allí. Históricamente, es probable que la excavación haya dado vida a la pista de baile de Salomé, y es posible que aquí haya sido en donde el santo fue condenado a muerte. Número 9. Fósiles de un balón de oro. El arqueólogo aficionado Aaron Smith descubrió algunas criaturas marinas antiguas, muy extrañas, que se esconden dentro de lo que parece ser la snitch dorada de Harry Potter. El descubrimiento ocurrió en la playa de Yorkshire, cuando el joven arqueólogo encontró una roca recubierta de pirita de hierro, lo que quizás conozcas como oro de tontos. La roca es brillante y lisa, y se parece tanto al oro que a primera vista podría confundirse con una bala de cañón dorada o una snitch gigante. Sorprendentemente, cuando Smith rompió la bola dorada, fue recompensado con un fragmento de historia que se remonta a más de 185 millones de años. Había un cefalópodo literalmente fosilizado dentro de la pirita de hierro. Este era un tipo de fósil de clevicera, siendo las cleviceras un tipo extinto de cefalópodo que vivió durante el período Jurásico. Debido a que estos cefalópodos venían con conchas, pudieron fosilizarse, a diferencia de los calamares y pulpos modernos que no tienen huesos. Lo creas o no, este tipo de descubrimientos son bastante comunes en el Reino Unido. Las bolas de oro se pueden encontrar mezcladas con otras rocas a lo largo de la costa, y casi todas tienen fósiles de criaturas extintas escondidas dentro de ellas. Número 8. Antiguo Templo de la Luna. Se ha descubierto un pasadizo secreto debajo de una pirámide sagrada en la antigua ciudad azteca de Teotihuacán. Los arqueólogos dicen que pudo haber sido utilizado como una entrada al inframundo. El pasaje fue descubierto debajo de la pirámide de la Luna, escaneando bajo la superficie de la Tierra usando nuevas tecnologías. Los investigadores encontraron una cavidad que va desde debajo de la pirámide hasta el centro de la cercana Plaza de la Luna. Este asombroso descubrimiento ha confirmado que los antiguos que vivieron en esta gran ciudad cavaron túneles debajo de los monumentos. Sin embargo, no está exactamente claro para qué usaron los túneles. Los arqueólogos tienen algunas teorías. Creen que la gente pudo haber usado este laberinto subterráneo para emular el inframundo, un lugar donde en su mitología creían que se creó toda la vida orgánica. Por otro lado, los túneles pueden haber sido pasadizos secretos para que los sacerdotes se movieran de monumento en monumento sin ser molestados por el público. Quizás ambos, ya que el subsuelo era un gran espacio sagrado entre los vivos y los muertos, y los sacerdotes tenían la capacidad de estar en ambos. En cuanto a la pirámide de la Luna en sí, la construcción comenzó en el año 100 a.C., como nada más que una pequeña plataforma donde probablemente se llevaban a cabo ceremonias rituales. Tardó 550 años en completarse. Para el año 450 era una pirámide de unos 45 metros de altura y llena de misterios. Aquí es donde se realizaban los sacrificios humanos y donde se llevaban a cabo rituales para apaciguar a los dioses. Y ahora el número 7. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos.
Número 7. Dinosaurios árticos. Un equipo de investigación ha descubierto un vivero de dinosaurios en el Ártico. Los científicos de la Universidad de Alaska Fairbanks descubrieron que hace unos 70 millones de años el Ártico estaba lleno de dinosaurios. Encontraron evidencia de todas las diferentes ramas de la vida que vivían en la región durante todo el año, desde pequeños depredadores parecidos a pájaros hasta carnívoros más grandes como los tiranosaurios. Pat Druckenmiller, quien trabajó con el equipo científico, dijo que ahora tienen evidencia inequívoca de que muchos dinosaurios anidaban en el extremo norte del círculo polar ártico. Es posible que estés pensando que, por supuesto, los dinosaurios vivían en el Ártico, pero esto no era un hecho conocido hasta ahora. Esta fue la primera vez que los científicos pudieron probar que los dinosaurios se reproducían en latitudes más altas. Anteriormente, los científicos creían que los dinosaurios migraban al sur durante el invierno hacia un clima más cálido, como lo hacen las aves de hoy en día, pero no lo hacían. Los dinosaurios ponían huevos en el Ártico y luego se quedaban todo el año. Los científicos descubrieron evidencia fosilizada de lo que describieron como una sala de maternidad prehistórica gigante, con fragmentos de huesos y dientes. Muchos de ellos no son más grandes que una aguja. Estos huesos son restos de hordas de crías de dinosaurios prehistóricos. No conocen todas las especies que vivieron aquí en el Ártico, pero definitivamente habían muchas. Número 6. Plásticos de la Edad de Hierro. Los arqueólogos han hecho un descubrimiento extraño y antiguo relacionado con el plástico. La mayoría de nosotros ya somos bastante conscientes de que el plástico se ha perforado hasta el último centímetro de la Tierra y ahora parece estar filtrándose también en los sitios arqueológicos. En la aldea de la Edad del Hierro de Castle Henlins, donde una pequeña comunidad prosperó en lo que hoy es Gales hace unos 2000 años, los investigadores han encontrado miles de piezas de plástico. Así es como sucedió. La ciudad histórica fue reconstruida por arqueólogos e investigadores utilizando exactamente los mismos materiales que los aldeanos usaron durante la Edad de Hierro. Es uno de los sitios arqueológicos más geniales de Gales, escondido entre las colinas y la exuberante vegetación del campo. Ha estado abierto al público durante 35 años y es uno de los principales destinos para viajes escolares locales. Luego, en 2018 y 2019, algunas de las cosas antiguas tuvieron que ser reemplazadas. Y es así como se encontró el plástico. A pesar de que el sitio arqueológico estaba increíblemente bien mantenido y se limpiaba constantemente, había plástico por todas partes. Los investigadores se sorprendieron por la enorme cantidad. Este sitio debería haber estado impecable. No es como si la gente estuviera tirando basura plástica por el suelo. Y aún así, los investigadores descubrieron miles de trozos de plástico, lo que sugiere que el resto del planeta está muchísimo peor. Número 5. Sello prehistórico. Mientras exploraban las ruinas de un asentamiento prehistórico en Israel, los arqueólogos descubrieron un antiguo sello de arcilla que data de hace 7000 años y que es anterior al arte de escribir. Este sello proviene de antes de que Israel entrara en la Edad de Bronce. El objeto es un tipo de sello. Se parece extrañamente a los sellos que todavía se usan en la actualidad. En realidad, se encontraron 150 sellos de arcilla en el sitio arqueológico de Tel Saf, pero este en particular se destacó para los investigadores, quienes lo llamaron un hallazgo raro de gran valor histórico. Pero, ¿para qué diablos se podría haber usado un sello de arcilla hace 7000 años y antes de que Israel incluso desarrollara la palabra escrita? No es como si la gente estuviera enviando cartas por correo. Este tipo de sellos se usaban para marcar cargamentos, silos e incluso graneros. Lo creas o no, estos sellos se usaban a menudo como una especie de sistema de antirrobo. Por ejemplo, un granjero estamparía el sello sobre la puerta de un granero cerrado, y si este sello se rompía cuando regresaba, significaba que alguien se había colado en el granero. Harían lo mismo con los envíos. Si llegaba un envío y se rompía el sello de una pieza de carga en particular, significaría que alguien había abierto esa carga y es posible que se habría robado algo. Este tipo de sellos todavía se usan hoy para asegurar cartas, documentos y también la carga. Número 4. Tumbas españolas misteriosas. En España, los arqueólogos han desenterrado una colección de tumbas misteriosas en una necrópolis islámica aún más misteriosa. Se han descubierto más de 4.500 cuerpos extraídos de al menos 400 tumbas en un nuevo sitio arqueológico que se extiende por 2 hectáreas. El cementerio data del siglo VIII y se encuentra cerca de la actual ciudad de Zaragoza. La historia de la zona es sangrienta y brutal. Alrededor del año 711, las fuerzas árabes ya habían comenzado a conquistar
la zona. Permanecieron en España hasta 1492, cuando los reyes católicos Fernando e Isabel reconquistaron España y expulsaron a los musulmanes. Este cementerio sirvió para enterrar cuerpos de las fuerzas islámicas que ocuparon la zona durante todos esos siglos. Ha habido bastante debate histórico en torno a la ocupación islámica de la región, pero este nuevo descubrimiento elimina cualquier duda de que la gente no vivía aquí en grandes cantidades. Cada cuerpo enterrado en la necrópolis se hizo según las costumbres islámicas. Esto significa que los cuerpos estaban mirando hacia el sureste, hacia la Meca. La arqueóloga Eva Jiménez ha estado trabajando estrechamente en el proyecto y le dijo a CNN que el descubrimiento prueba que la presencia islámica en España era más seria de lo que se pensaba. Obviamente, hubo aquí una gran población musulmana durante siglos. Número 3. El megalodón. En el sitio de construcción de Somerville, en Carolina del Sur, el cazador de fósiles Matthew Basak descubrió el diente de este monstruo prehistórico. Sorprendentemente, el diente no fue tan difícil de encontrar. Matthew descubrió el diente antiguo que sobresalía del costado de una zanja de drenaje. Había estado visitando el sitio específicamente para buscar fósiles y se llevó el premio gordo. Debajo del primer diente encontró otro, y según Matthew, era el segundo diente más grande que había visto en su vida, y este hombre es un cazador de fósiles profesional. ¿Ves? El sitio de construcción de un hombre es la mina de oro de otro. ¿Pero a qué tipo de animal devastador pertenecían los dientes? Por supuesto que era un megalodón, el tiburón más grande y peligroso que jamás haya existido. Para darte una idea aproximada de cuán grande era este monstruo megalítico, su diente pesaba alrededor de 1.3 kilogramos y medía casi 16 centímetros. El diente se superpondría a la mano de una persona común. Y tampoco es que el megalodón solo tuviera un diente, su boca estaba llena de ellos, lo cual no es sorprendente ya que el tiburón gigante podía alcanzar longitudes increíbles de más de 18 metros. El megalodón fue el pez más grande que jamás haya vivido, engullendo aproximadamente 1.134 kilogramos de comida todos los días antes de extinguirse, hace unos 3.6 millones de años. Toda esa comida requirió muchos dientes afilados. En cuanto a Matthew, agregó los nuevos dientes del megalodón a su colección de fósiles, que contiene al menos otros 250 dientes de grandes tiburones, y dijo: "Los dioses del tiburón estaban conmigo". Número 2. Descubrimientos en Sanxingdui. Los arqueólogos en China han estado desenterrando cientos de artefactos extraños y misteriosos de lo que puede ser el sitio más importante de China. El sitio arqueológico es la antigua ciudad de Sanxingdui, que se remonta a más de 3.000 años. La Administración Nacional de Patrimonio Cultural dicen que los arqueólogos han encontrado más de 500 reliquias invaluables en los últimos meses, incluidos fragmentos de una espeluznante máscara de bronce y un montón de extrañas estatuillas hechas de marfil y jade. El sitio es tan grande que se han realizado excavaciones durante las últimas 3 décadas. Incluso hay un museo cercano donde se exhiben los mejores artefactos. A pesar de tantas excavaciones y tanta atención arqueológica, todavía no se sabe mucho sobre la misteriosa civilización de Sanxingdui. Sabemos que era la ciudad centralizada más grande de la región, en lo que hoy es la provincia de Sichuan. Su origen se remonta al año 2000 a.C. Los investigadores también han descubierto evidencia de que la ciudad alguna vez estuvo protegida por enormes muros. Algunos investigadores afirman que la civilización tenía vínculos directos con el origen de la cultura china. Otros incluso dicen que la gente aquí podía haber sido visitada por extraterrestres, basándose en curiosas figurillas creadas a semejanza de criaturas inhumanas con aspecto alienígena. Ninguna de las teorías ha sido probada. El descubrimiento más reciente se produjo en forma de 6 fosas de sacrificio gigantes, que probablemente se han utilizado en una ceremonia religiosa desconocida. Los humanos fueron sacrificados, posiblemente a una deidad extraña, y sus restos fueron arrojados en agujeros en el suelo. Número 1. Una antigua masacre. Hablando de pozos de sacrificio, recientemente se descubrió un agujero de asesinato en el este de Croacia. El agujero se remonta a 6.200 años. Dentro del agujero, los arqueólogos encontraron un grupo de 41 hombres, mujeres y niños que habían sido brutalmente atacados y luego arrojados a la fosa común. Al principio, los expertos creían que las víctimas eran de la Segunda Guerra Mundial, tal vez víctimas de la guerra o un pueblo que había sido arrasado durante el conflicto balcánico de la década de 1990. Los investigadores se dieron cuenta de que los cuerpos eran antiguos cuando notaron que no habían balas o agujeros de bala. Ayudó también que encontraron fragmentos de cerámica antigua para fechar los cadáveres. La siguiente suposición fue que las víctimas habían sido parte de una sola comunidad que había sido blanco de la aniquilación total por razones desconocidas. Sin embargo, después de hacer un análisis completo de ADN de las víctimas, lo que resultó ser el estudio genético más grande de una matanza masiva de la historia, los investigadores descubrieron que las víctimas ni
ni siquiera estaban emparentadas. Incluso después de la investigación, los investigadores nunca respondieron a la pregunta de quiénes eran estas personas, por qué fueron asesinados o por qué exactamente murieron. El autor principal del estudio, el arqueólogo Mario Novak, lo calificó como un misterio que probablemente nunca se resolverá. El dragón congelado. Científicos de Canadá anunciaron el descubrimiento de un dragón congelado escondido en el hielo. Si bien no es exactamente un dragón de la mitología antigua, se ha identificado como un nuevo género de pterosaurio, que era un reptil volador que tenía una envergadura de más de 4.8 metros y posiblemente incluso hasta 10 metros. Los pterosaurios fueron los primeros vertebrados que volaron por el cielo. Lo que ha confundido a los científicos durante mucho tiempo es por qué se hicieron tan grandes. Algunos de estos animales lograron alcanzar alturas increíbles. Según Mike Habib, de la Universidad del Sur de California, este dragón vivió en una época en la que el oeste de Canadá era mucho más cálido de lo que es hoy durante el período Cretácico, hace 76 millones de años. Esta bestia voladora habría sobrevolado las cabezas de los dinosaurios y los científicos la han llamado Criodracon boreas, que significa dragón helado de los vientos del norte. Este animal específico murió hace millones de años y sus huesos se hundieron en la tierra. Luego, cuando América del Norte se congeló durante la última edad de hielo, su fósil quedó atrapado, pero con el aumento de las temperaturas y el deshielo, los paleontólogos finalmente pudieron desenterrarlo. El esqueleto parcial fue excavado en el hielo del Parque Provincial de Dinosaurios de Canadá en 1992, pero al principio todos pensaron que pertenecía a un pterosaurio llamado Quetzalcoatlus northropi. El Quetzalcoatlus tenía una envergadura de más de 9 metros y era más alto que una jirafa. Han sido necesarios todos estos años para identificar finalmente este fósil como algo diferente y darle su propio nombre, ya que la mayoría de los descubrimientos han sido esqueletos parciales, lo que hace que sea difícil saber si tienes algo nuevo o no. Un análisis más detallado mostró que algunos de los huesos tenían marcas de dientes de algún tipo de velociraptor. También había agujeros en el cuello que alguna vez contenían sacos de aire que les ayudaban a volar. Los agujeros ayudan a los científicos a diferenciar las especies. La búsqueda ahora está en marcha para encontrar más fósiles para aprender más sobre estas criaturas, como cómo podían volar ya que eran tan grandes. Número 9. Naufragio ártico. Los arqueólogos se sorprendieron después de hacer el inquietante descubrimiento de un barco perdido durante una de las expediciones más devastadoras de todos los tiempos. El barco tenía el nombre premonitorio de HMS Terror y fue uno de los que desaparecieron durante la expedición Franklin de 1845. Sir John Franklin estaba tratando de encontrar el pasaje del noroeste cuando se quedó atascado en el hielo. Esto fue hace 170 años y hasta el último miembro de la tripulación sufrió un terrible final en la naturaleza ártica. Entre el HMS Terror y el HMS Erebus, 133 hombres perdieron la vida cuando abandonaron las embarcaciones que se atascaron en el hielo e intentaron aventurarse de regreso a la civilización. Muchos murieron de desnutrición y hambre, otros murieron por el frío gélido y se cree que muchos sobrevivientes cerca del final se comieron unos a otros. Todos estos años después, en 2016, el barco finalmente fue encontrado gracias a vehículos operados por control remoto, dirigidos por arqueólogos de Parks Canadá. Un cazador inuit y miembros de Fuerzas Armadas había visto un poste que sobresalía del hielo muchos años antes y tomó una foto, pero dejó caer la cámara, por lo que no tenía pruebas. No se lo mencionó al equipo hasta 7 años después, cuando formó parte de una expedición para encontrarlo nuevamente. Fue encontrado bajo el agua frente a la costa de la isla King William, en el extremo norte. Los buzos bajaron a los restos y metieron los ROV a través de las aberturas para que pudieran obtener imágenes del interior del barco. Exploraron 20 cabinas y compartimientos, encontraron platos, camas y escritorios, todo lo que dejaron atrás como si el barco se hubiera hundido ayer. Los historiadores y arqueólogos están tratando de averiguar qué pudo haberle sucedido a la tripulación y qué llevó a la decisión de abandonar los barcos. Gracias a las frías aguas, el barco está tan bien conservado que parece que con el tiempo podría revelar piezas del rompecabezas. El barco no será llevado a la superficie debido al frío extremo y a las duras condiciones.
Número 8. Soldados congelados. Los esquiadores de una pequeña ciudad turística en los Alpes italianos se llevaron la sorpresa de su vida cuando encontraron restos humanos saliendo del hielo. El derretimiento de los glaciales en Italia está revelando los cuerpos de soldados caídos que perdieron la vida durante la Primera Guerra Mundial. Quizás lo más inquietante son 2 soldados austriacos desaparecidos, momificados por el hielo. Luchaban en lo alto de las montañas cuando murieron y fueron cubiertos por el medio ambiente, donde permanecieron congelados durante casi 100 años antes de que el glaciar comenzara a derretirse, revelando sus cuerpos por primera vez en casi un siglo. Los soldados austriacos eran solo adolescentes cuando partieron para la guerra. Fueron encontrados en muy buenas condiciones debido al hielo, que los había sepultado durante tanto tiempo, con el cabello rubio, los ojos azules, cada uno con una bala en el cráneo. Según Franco Nicolis de la Oficina del Patrimonio Arqueológico, los jóvenes probablemente salieron del hielo en las mismas condiciones en las que entraron. Pero ¿qué tipo de batalla se estaba librando en las montañas heladas para que esto sucediera? Hoy se conoce como la Guerra Blanca y fue el escenario de una batalla mortal al comienzo de la Primera Guerra Mundial, en la que los italianos y austriacos lucharon entre sí en las temperaturas amargas de los Alpes. Para estos 2 soldados sería la última batalla que libraron y es probable que sus familias nunca se enteren de lo que les sucedió. Y ahora el número 7. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones. Así no te perderás los próximos videos. Número 7. Criatura resucitada. En lo que suena a ciencia ficción, los científicos han devuelto a la vida a una criatura ancestral. Los científicos tomaron una pequeña criatura que había estado congelada en el hielo durante 24.000 años y la calentaron lentamente hasta que revivió. Es conocido como Ritífero deloideus y tiene una reputación en la comunidad científica por ser un animal resistente. Y es bastante claro, este animal multicelular es casi como un gusano que no tiene ningún problema en estar congelado por periodos prolongados de tiempo. Hay otros animales en la Tierra que se congelan brevemente durante las estaciones más frías, como ciertas ranas, pero los científicos siempre se han preguntado cuánto tiempo puede permanecer congelada una criatura antes de que ya no se despierte. Como resultado, al menos 24.000 años. Estos rotíferos suelen vivir en el agua, pero a medida que las temperaturas bajan, la criatura terminó congelada en el hielo. Antes de que los científicos reanimaran al diminuto gusano, estaban seguros de que tomaría algunas precauciones serias. Da un poco de miedo pensar cuáles podrían ser las consecuencias cuando estás descongelando algo que ha estado congelado durante tanto tiempo, además de revivir una criatura que técnicamente probablemente debería estar muerta. A los científicos les preocupaba que la criatura pueda haber estado portando algún tipo de enfermedad que los seres humanos nunca antes habían visto. Si se desatara una enfermedad de un animal que vivió en una época anterior a las personas, podría ocurrir un brote que potencialmente podría destruir toda la vida humana, o al menos existe la posibilidad de que pueda conducir a una cadena catastrófica de eventos que ni siquiera podemos imaginar. Los investigadores tomaron precauciones adicionales para asegurarse de que no ocurrieran brotes y contuvieron al pequeño gusano hasta que murió. ¿Qué opinas sobre revivir criaturas antiguas? ¿Increíble? ¿Aterrador? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 6. OVNI estrellado. El derretimiento del hielo en la Antártida puede haber revelado un OVNI. Un popular youtuber afirma que descubrió el OVNI mientras usaba Google Earth. Según las imágenes de satélite del presunto lugar del accidente, hay un disco de unos 18 metros de ancho que sobresale del suelo, medio cubierto de nieve y hielo. No parece ser ningún tipo de estructura natural. A juzgar por los contornos suaves y circulares, corren rumores de que fue creado por algún tipo de alienígena superior. Los teóricos de la conspiración en Internet están entusiasmados con que esta es la prueba que todos han estado esperando de que los extraterrestres han estado visitando nuestro planeta. Al parecer, estrellaron esta nave espacial hace miles de años en la Antártida, y a medida que pasaban los años, la nave espacial se cubrió de hielo. Pero no todos están convencidos. Algunos afirman que la imagen simplemente muestra un lago y que ha sido manipulada para crear la ilusión óptica de que es una nave espacial. De cualquier manera, definitivamente se ha descubierto algo extraño en la Antártida. Una forma de descubrir la verdad de este misterioso objeto es que alguien vaya o espere a que se derrita el hielo y vea qué está pasando allí. Número 5. Glóbulos de dinosaurio.
Susanna Maidment y su equipo en el Imperial College de Londres estaban estudiando la fosilización ósea cortando pequeños fragmentos de fósiles para analizarlos cuando encontraron accidentalmente sangre de dinosaurio. Este es un descubrimiento increíble y podría ser el primer paso para crear un parque jurásico de la vida real. Los científicos encontraron células parecidas a la sangre de un dinosaurio de 75 millones de años que previamente había sido congelado bajo tierra. Esto es 10 millones de años antes de que existiera el Tiranosaurio Rex. En este momento, los científicos aún tienen que encontrar ADN utilizable en las células sanguíneas, pero eso no significa que no valga nada. Las células sanguíneas aún pueden decir mucho sobre un animal. Por ejemplo, el tamaño de sus propias células puede dar pistas sobre el metabolismo de la criatura. El descubrimiento también es emocionante porque hasta ahora, el tejido de la carne blanda solo se había encontrado en fósiles extremadamente raros de un entorno específico, como congelado en el hielo o un lugar extremadamente seco, pero estos huesos no eran solo fósiles normales. Gracias a Susanna Maidment, los científicos se están dando cuenta de que en realidad pueden acceder a más de estos tipos de células cortando huesos abiertos y mirando profundamente en el tejido fosilizado de bestias antiguas. Número 4. Hielo 19. A principios de este año, los científicos anunciaron el descubrimiento de la 19ª forma de hielo de agua. Llamado hielo 19, es extremadamente raro, se forma a temperaturas ultra bajas y presiones ultra altas. Los investigadores dicen que el hielo 19 solo existe en experimentos de laboratorio, pero también dicen que podría ayudarnos a comprender más sobre lo que está sucediendo en las profundidades del manto de la Tierra y en otros planetas y lunas del sistema solar, que son significativamente más fríos que la Tierra. Nombrar un nuevo tipo de hielo no es un proceso sencillo. Debe tener una estructura cristalina completamente única. Los científicos también necesitan identificar la estructura repetitiva más simple del hielo, dónde están todos los átomos dentro de esta estructura y cuál es la simetría de la estructura misma. La mayoría de la gente está familiarizada con una variedad de copos de nieve de 6 lados, y si los has visto bajo un microscopio sabes que son hermosos. Pero el cristal de hielo de 6 lados es solo una de las muchas formas de hielo. Todo depende de los átomos de oxígeno e hidrógeno y de la densidad y la posición. El hielo 19 solo tiene 4 lados y solo se puede crear en una configuración de menos 55 grados centígrados o menos 247 grados Fahrenheit. Si bien no es común en la Tierra, es una temperatura normal en otros planetas. Comprender los cristales de hielo ayuda a comprender cómo fluyen los glaciares y el comportamiento del manto de hielo o el núcleo de hielo de diferentes cosas como Urano o Neptuno y las lunas de hielo de Júpiter. Ahora comienza la carrera para encontrar el hielo 20. Número 3. Antiguos cachorros de león. Un par de cachorros de león de las cavernas que se encontraron congelados en el hielo de Siberia se encontraron casi perfectamente conservados con el pelaje, los dientes y las suaves almohadillas de sus patas aún intactas. Dado que se encontraron cerca unos de otros, al principio todos pensaron que los cachorros murieron juntos hace 44.000 años. Se veían tan similares y estaban tan juntos que debían estar relacionados, pero después de una extensa investigación, los científicos han llegado a la conclusión de que murieron aproximadamente con 20.000 años de diferencia. Los científicos creen que ambos fueron abandonados por sus madres por razones desconocidas. El cachorro más joven, apodado Esparta, probablemente murió de hambre hace 26 millones de años. El cuerpo fue encontrado en la etapa más extrema de inanición, completamente despojado de su grasa. Cerca estaba el otro león de las cavernas, llamado Boris, que tenía solo 2 o 3 semanas de edad cuando murió, posiblemente aplastado por las rocas cuando se derrumbó su cueva. El doctor Albert Protopopov, que trabajó en estrecha colaboración con los restos, dijo que encontraron lesiones internas que parecían haber sido causadas por el impacto. Estos pequeños cachorros nos han proporcionado mucha información sobre el pasado. El análisis genético finalmente ha demostrado que los leones de las cavernas de la Edad de Hielo son distintos a los leones modernos y no son la misma especie. Los científicos ahora esperan devolver a la vida al extinto león de las cavernas utilizando el ADN de los pequeños cachorros. Número 2. Caja vikinga antigua. En Noruega se ha revelado cientos de artefactos antiguos gracias al derretimiento del hielo glacial en lo alto de un pasadizo de la montaña. Uno de estos artículos destaca sobre el resto porque era una caja de madera con la tapa aún sellada en su lugar. Y ya sabes, nadie se puede resistir a la llamada de una caja misteriosa. Los arqueólogos la abrieron por primera vez desde que se perdió en el hielo, revelando finalmente su contenido. ¿Qué crees que había adentro? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Sin trampas.
Dentro de la caja, los investigadores descubrieron cera de abejas. Eso es, no había oro, joyas ni armas mágicas. Era solo una vela de cera de abejas ordinaria, pero imagina lo importante que sería una vela en esos días que no había electricidad. Para comprender más sobre esta misteriosa reliquia y por qué la caja solo contenía una vela en lugar de un tesoro, deberíamos mirar hacia atrás 1200 años. Las montañas en las que se descubrió el artefacto fueron utilizadas por los antiguos vikingos como paso por Noruega. El pasaje continuó utilizándose mucho después de que los vikingos se fueran, por lo que esta caja en realidad no pertenecía a un vikingo. Se ha fechado en unos 546 años, 400 años después de que terminara la era vikinga. La vela probablemente no se usó como fuente de luz en la misión a través de las montañas. En cambio, probablemente se estaba transportando desde una granja de temporada a algún lugar donde se pudiera vender. Hace 500 años, las velas de cera de abejas eran objetos preciosos que valían una pequeña fortuna. Número 1. Whisky perdido. Los investigadores de la Antártida han hecho un descubrimiento bastante singular de un tesoro enterrado bajo el hielo. En 1907, Sir Ernest Shackleton dirigió una serie de expediciones a la Antártida. La expedición de Nimrod encontró a Sir Shackleton y a su grupo explorando más lejos que nadie en dirección al Polo Sur. Su última expedición fue en 1921, pero no salió tan bien. Una vez que Sir Shackleton regresó del páramo helado a la base principal, tuvo un ataque cardíaco y murió. Fue enterrado allí en la Antártida. 100 años después, los investigadores descubrieron 2 botellas de whisky McKinley perfectamente conservadas que se había escondido en el hielo. Al principio, los arqueólogos estaban aterrorizados de sacar las botellas de whisky porque podrían dañarlas accidentalmente. Los investigadores esperaron años para recibir las herramientas adecuadas en el sitio para poder extraer el whisky de manera experta. Luego, el whisky se descongeló durante aproximadamente 2 semanas. Se quedaron con whisky embotellado de 1898 y luego congelado cuando las botellas tenían solo 15 años. Es casi seguro que Sir Shackleton se las había traído en una de sus expediciones y luego las había perdido. Una de las cosas realmente interesantes es que se perdió la receta original del whisky. Sin embargo, el destilador, que ahora es dueño de la marca de whisky, pagó un jet privado para llevar las botellas de la Antártida a Nueva Zelanda y luego a Escocia, donde pudieron analizarlas. Utilizando una muestra extraída de una jeringa clavada a través de uno de los corchos, la destilería pudo crear 50.000 botellas de edición limitada. La masacre de los tartesos. Se ha descubierto huesos humanos en el sitio arqueológico de una civilización prerromana en el suroeste de España. Ubicado en Badajoz, los expertos dicen que podría arrojar algo de luz sobre la extremadamente misteriosa civilización. De hecho, es posible que no hayas oído hablar de ellos antes. Ellos son los tartesos y florecieron hace unos 2500 años. También tuvieron un colapso completo y abrupto de su sociedad que apenas dejó rastro de ellos. Pero entre los siglos 9 y 5 a.C., los tartesos fueron ricos y sofisticados. Incluso los historiadores griegos quedaron impresionados por la gracia con la que funcionaba la sociedad. Además, hay un mito griego que dice que Hércules visitó una vez su glorioso reino. Se hicieron ricos comerciando con los griegos y los fenicios, pero después de 500 años de prosperidad, la civilización declinó abruptamente. Los científicos creen que pudo haber sido causado por una epidemia, el cambio climático o la invasión de tribus celtas. En cuanto a los restos humanos descubiertos en el nuevo sitio, se ubicaron en el interior de un antiguo edificio que data del apogeo de la civilización. Lo realmente fascinante es que la estructura parece haber sido construida con un tipo de cemento, y esto fue cientos de años antes de que los romanos inventaran su famosa tecnología del cemento. La estructura era posiblemente una especie de santuario que contenía un tesoro de artefactos. Hasta ahora, se han descubierto alrededor de 30 esqueletos de animales que parecen haber sido sacrificados antes de que el edificio fuera incendiado y luego enterrado, tal vez como una especie de ritual. El fuego y la ceniza ayudaron a conservar todo para nosotros ahora. Los arqueólogos encontraron huesos humanos en el primer piso y se sorprendieron bastante, ya que los tartesos generalmente incineraban a sus muertos. Los expertos esperan que el entierro y el edificio únicos nos digan más sobre esta sociedad avanzada perdida.
Número 9. El haz de energía más grande. En 2021, los científicos hicieron uno de los descubrimientos más increíbles del universo. Los científicos han estado desconcertados por los poderosos rayos de energía luminosa que parpadean de vez en cuando dentro de nuestra galaxia, generalmente dentro de un punto caliente aleatorio. Nadie ha podido averiguar qué son estos estallidos de luz, aparte de, por supuesto, energía pura. Simplemente no sabemos cómo funcionan o qué los crea. Sin embargo, los científicos que trabajan en el telescopio aéreo de gran altitud acaban de detectar el haz de energía luminosa más grande de la historia registrada. ¿Qué tan grande era este rayo de energía? Los científicos dicen que tenía alrededor de 1.4 billones de voltios. Si eso suena a mucho es porque lo es. La mayoría de las cosas en una casa solo necesitan un enchufe de 12 voltios para cargarse. Lo que sugiere el descubrimiento del rayo de energía es que dentro de la Vía Láctea hay aceleradores de partículas que empujan a los electrones y protones a velocidades vertiginosas, creando intensos rayos de energía. Sin embargo, el descubrimiento no ha arrojado luz sobre qué causa la reacción o qué puede hacer los rayos de energía, pero debería haber más descubrimientos pronto cuando el telescopio esté completamente operativo a finales de 2021. Y quién sabe, tal vez los científicos descubran cómo hacer su propio haz de energía de 1.4 cuatrillones de voltios. Y ese es un pensamiento un poco aterrador. Número 8. Joyas del espacio. La cultura Hopewell floreció en el medio oeste de los Estados Unidos entre el 200 a.C. y el 500 después de Cristo. Esta era una sociedad ampliamente distribuida y conectada por una red de rutas comerciales que vivían en varias ciudades. Hay varios artefactos restantes dejados por la cultura, aunque muchas de las ciudades antiguas se han perdido. Los científicos saben que hicieron impresionantes reliquias de cobre y plata. Sin embargo, un nuevo descubrimiento realizado por un equipo de científicos muestra que la cultura Hopewell también fabricaba joyas del espacio exterior. Estas personas hicieron piezas muy impresionantes utilizando hierro extraído de meteoritos. Se encontraron collares dentro de un túmulo funerario en Illinois en 1945. Más recientemente, gracias a la tecnología moderna, los científicos pudieron observar más de cerca y descubrieron que estaban hechas de meteoritos. El hierro extraído de los meteoritos para construir estos collares no se puede encontrar en ningún otro lugar de la Tierra, literalmente. Debido a esto, los científicos creen que Hopewell trató estos objetos como extremadamente preciosos, aunque es difícil saber con certeza qué tipo de significado le atribuían. La verdad es que muchas culturas antiguas consideraban la caída de meteoritos como símbolos religiosos que debían ser adorados. Esto incluye a otras culturas antiguas como la egipcia. Incluso se encontró una gema en la tumba de Tutankamón con sus joyas que provinieron de una enorme explosión causada cuando fue golpeada por un meteorito. Miles de años antes de la Edad del Hierro en Egipto, la gente ensartaba collares hechos de meteoritos de hierro. Los inuit también trabajaron con este material. Los investigadores intentaron averiguar de qué meteorito procedían los collares. Determinaron que provenían del meteorito Anoka, que resuelve una pieza parcial del rompecabezas, pero aún quedan muchas preguntas. Número 7. Lingotes de oro en el estómago. Un equipo de cirujanos hizo recientemente un descubrimiento sorprendente e increíble dentro del estómago de un hombre. Todo sucedió cuando un equipo de cirujanos indios abrió a un paciente, un hombre que se había estado quejando de dolor abdominal, solo para descubrir literalmente una fortuna. El nombre del hombre nunca fue revelado por razones de seguridad, aunque CNN confirmó que había estado escondiendo 12 barras de oro en su estómago. El paciente tenía 66 años y acudió al hospital después de quejarse de dolorosos calambres en el estómago y náuseas extremas. Les dijo a los médicos que accidentalmente se tragó la tapa de una botella de plástico, pero no fue eso. Al parecer, había introducido de contrabando los lingotes de oro en el país para evitar pagar los derechos de importación. Cada barra de oro pesaba unos asombrosos 33 gramos, según el médico que realizó la cirugía en el hospital de Nueva Delhi. El día de la cirugía, le sacaron las barras de metal del estómago, pero el plan de este tipo no resultó muy bien al final, ya que el personal del hospital entregó sus metales preciosos a las autoridades y ahora se espera que deba pagar el impuesto del 10% sobre sus bienes. O es posible que nunca los recupere de la policía, ya que permanecerán como evidencia durante los próximos 45 años. Realmente no vale la pena. Y ahora el número 6. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos.
Número 6. Artefactos romanos ilegales de naufragios. Las autoridades españolas estaban realizando una inspección de rutina en una tienda de mariscos cuando se encontraron con un descubrimiento increíble. Encontraron varios artefactos históricos que se remontan al antiguo Imperio Romano. Encontraron contenedores de almacenamiento que provenían de un naufragio romano, conocidos como ánforas. Mientras los inspectores recorrían la tienda de Santa Pola, vieron los contenedores y se dieron cuenta de que obviamente eran muy viejos. Por alguna razón, pensaron que los artefactos en la pescadería eran sospechosos, por lo que contactaron a las autoridades correspondientes. Luego, el Departamento Cultural Regional se presentó y confiscó lo que más tarde descubrirían que eran artefactos genuinos de naufragios. En total, se encontraron 13 recipientes de cerámicas que datan del siglo I después de Cristo. Todos ellos estaban casi en perfectas condiciones. Desde su descubrimiento, han sido trasladados al Museo de Santa Pola. Pero, ¿cómo exactamente estos pescadores consiguieron bienes tan preciados? Resultó que los artículos en realidad pueden provenir de dos naufragios separados. Es probable que los dueños de la pescadería los hubieran sacado del agua ellos mismos y que hay literalmente decenas y decenas de naufragios a lo largo de la costa de España y el Mediterráneo. Muchos de ellos datan de la Edad de Bronce. Desde que fueron arrestados, los dos hombres a cargo de la tienda están siendo investigados por delitos contra el patrimonio histórico. Es un delito poseer objetos históricos de importancia sin denunciarlos y también es un delito saquear un naufragio. Número 5. Desintegración del bosón de Higgs. En 2012 hubo un avance científico que sacudió el mundo de la física. Finalmente se encontró el bosón de Higgs, también conocido como la partícula de Dios. Esta partícula subatómica se predijo 50 años antes de su descubrimiento. Es lo que básicamente le da masa a cada cosa en el universo físico. Pero, en un estudio realizado por los investigadores del Gran Colisionador de Hadrones de Suiza, resulta que el bosón de Higgs no vive mucho tiempo y se desintegra rápidamente en partículas más pequeñas, como los fotones. Estos son partículas que forman luz. La investigación ha demostrado que la legendaria partícula de Dios se descompone en un solo fotón y dos leptones. Las partículas de leptones son extrañas, ya que pueden estar cargadas o ser neutras. Dos ejemplos de leptones cargados son electrones y muones, ambas partículas subatómicas. Lo que es aún más fascinante es que la investigación mostró que el bosón de Higgs también puede descomponerse de manera ligeramente diferente, revirtiendo en un solo fotón y un par de muones con carga opuesta. Todo es muy extraño y extremadamente abstracto. Estos son los primeros pasos para que los humanos comprendan el universo cuántico. Los investigadores del Gran Colisionador de Hadrones dicen que descubrimientos como este son los que nos acercan a comprender cosas como la gravedad y la materia oscura y a ampliar nuestro conocimiento humano más allá de lo que los físicos determinan el modelo estándar, que explica todo lo que sabemos actualmente sobre cómo funciona nuestro universo. Número 4. Fósil antiguo. Un par de practicantes de remo disfrutaban de un día en el agua cuando descubrieron algo increíble. Encontraron un pedazo de coral fosilizado que desde entonces se ha confirmado que tiene más de 300 millones de años. Estos hombres estaban tratando de tomar el sol y limpiar su río local, una actividad conocida como remo de basura, cuando hicieron el extraño descubrimiento en Escocia. Sorprendentemente, uno de los remeros resultó ser un geólogo y vio el fósil de inmediato, pero no fue hasta más tarde que descubrieron la edad real del fósil. Proviene de una época en la que Escocia estaba más cerca del Ecuador y estaba poblada por playas tropicales y corales vibrantes y coloridos, una época conocida como el período carbonífero. Este fósil no es extremadamente raro si se conoce la prehistoria de Escocia. Es probable que sea un tipo de coral cornudo extinto, y hay muchos de estos fósiles que se pueden encontrar en los lagos y ríos del país. Este fue encontrado en las orillas rocosas del río Aire, donde cualquiera podía verlo. Número 3. La orquídea más fea. La orquídea más fea del mundo está en los titulares en 2020 como uno de los descubrimientos más increíbles del año. Las orquídeas son flores que normalmente se consideran bonitas. Vienen en varios colores diferentes, huelen muy bien y a menudo se ven como un símbolo de pureza. Pero esta nueva especie de orquídea es positivamente espantosa e incluso puede ser una de las flores más feas del mundo. Casi parece una flor podrida que ha contraído algún tipo de enfermedad o bacteria carnívora. Aún más fascinante es que la orquídea fea fue solo una de las pocas plantas y hongos asombrosos descubiertos y documentados recientemente. Los científicos encontraron 6 nuevas especies de hongos venenosos cerca del aeropuerto de Heathrow en Londres. Se encontraron 3 hongos venenosos adicionales en Escocia y se encontraron 19 nuevas orquídeas en Nueva Guinea.
Solo en 2020, los científicos del Royal Botanic Gardens en Kew nombraron y publicaron los detalles científicos de aproximadamente 156 especies, pero según lo informado por la BBC, cada año se descubren alrededor de 2.000 nuevas plantas y hongos. Muchos de ellos ni siquiera se encuentran en lugares donde cabría esperar, como la selva amazónica. Por ejemplo, muchas flores y hongos se encuentran en todo Estados Unidos y el Reino Unido. Por lo general, los más extraños son los que se encuentran en selvas remotas. La orquídea más fea del mundo fue encontrada escondida dentro de un bosque en Madagascar, donde los investigadores también descubrieron 2 nuevos tipos de aloe. Número 2. Casco vikingo. Los verdaderos cascos vikingos son algunos de los artefactos más raros codiciados por los arqueólogos. Esto se debe a que en el siglo X, cuando escandinavos y sajones comenzaron a convertirse al cristianismo, ambos dejaron de ser enterrados con sus cascos puestos. La única razón por la que los cascos se conservan durante más de 1000 años es por el barro con el que están enterrados. Esto es lo que hace que el descubrimiento del segundo casco vikingo casi completo sea tan sorprendente. El casco fue desenterrado por trabajadores en la década de 1950 en Inglaterra y exhibido en el Museo de Yorkshire. Pero no fue hasta hace poco que un nuevo estudio en arqueología medieval afirmó que era uno de los ejemplos más raros de armadura vikinga en el mundo. Aquí está la parte en la que tu mente está a punto de volar. A menudo vemos representaciones de vikingos con cascos con cuernos, pero esto en realidad nunca sucedió. Este estilo fue creado por un diseñador de vestuario de ópera del siglo XIX. Los cascos vikingos genuinos se parecen mucho a los cascos de Inglaterra, Grecia, Francia o Roma, pero con diferencias. Este casco fue elaborado con bandas de hierro y placas unidas con remaches. El estilo se conoce como Spangled Helm y fue popular en toda Europa medieval. Aunque este casco vikingo está casi intacto, el único otro que se ha encontrado en la historia moderna fue en Noruega. Número 1. Fuerzas galácticas desconocidas. Un descubrimiento nuevo e increíble puede estar cambiando la forma en que entendemos la composición del universo, al menos según el profesor asociado Steen Harle Hansen del Centro de Cosmología DARK del Instituto Niels Bohr. Steen elaboró un nuevo modelo de computadora para reemplazar la energía oscura, lo que se cree que es la fuerza misteriosa que separa el universo y hace que se expanda perpetuamente, con materia oscura en forma de fuerzas magnéticas. En otras palabras, Steen ha estado tratando de entender por qué la materia oscura permite que el universo se expanda a un ritmo aparentemente exponencial y pensó que tal vez podría haber fuerzas magnéticas involucradas. Una de las teorías populares antes de este estudio era que la energía oscura, a diferencia de la materia oscura, ocupa el 70% de nuestro universo y no se puede medir. Los científicos no saben de dónde viene y no entienden cómo obra su energía. Al reemplazar la energía oscura con fuerzas magnéticas, Steen puede haber refutado la existencia de la energía oscura en absoluto, ya que todas las matemáticas afirman que el universo se expandiría exactamente al mismo ritmo, simplemente por las fuerzas magnéticas que empujan todo hacia afuera. Por supuesto, todo es tremendamente más complicado que eso. Lo principal que debes saber por ahora es que la energía oscura, lo que supuestamente constituye el 70% de nuestro universo, puede ser simplemente magnetismo. Puede que la energía oscura ni siquiera exista. La antigua ciudad de Mira. La ciudad de Mira fue una vez un poderoso puerto en el Mediterráneo, pero fue olvidada y perdida en el siglo XIII hasta 2009, cuando fue descubierta nuevamente en Turquía. Fue aquí donde un obispo llamado Nicolás convirtió la ciudad en una capital cristiana en el mundo antiguo. Es posible que lo conozcas mejor como San Nicolás y también es conocido como Santa Claus. Esta antigua ciudad se remonta a miles de años, pero nadie sabe exactamente cuándo se fundó la ciudad. La primera mención de Mira aparece en el siglo I a.C. como una de las ciudades de la Liga Licia. Sin embargo, los historiadores creen que se remonta al menos 400 años más. Licia era una región de la Anatolia moderna que tuvo un gran dominio en la antigüedad. Licia fue también el primer sindicato democrático jamás creado y fue el hogar de muchos escritores clásicos. Durante 800 años, fue un lugar de peregrinación muy importante en el Imperio Bizantino y fueron conocidos por su riqueza, arte y arquitectura, que también los hicieron muy atractivos para los invasores extranjeros como los persas, los griegos, los egipcios y romanos. En lugar de someterse, se unieron y formaron la Liga Licia, una de las primeras democracias del mundo. Hizo que todas las ciudades de Licia votaran por un representante que luego votaría en un consejo anual. Las ciudades más grandes, incluida Mira, obtuvieron 3 votos. Nicolás se convirtió en un importante jugador de poder en el Imperio Romano, convirtiendo los templos greco-romanos en cristianos. Fue nombrado arzobispo por
el emperador Constantino y era conocido por su generosidad y por realizar milagros, como salvar un barco del hundimiento y resucitar a un marinero ahogado. Sin embargo, a lo largo de los años, la ciudad estuvo plagada de invasiones y enfermedades. Hubo ataques persas, incursiones musulmanas, plagas, terremotos e incluso inundaciones repentinas. En el siglo XI, Mira estaba completamente abandonada. Hoy no queda mucho de la asombrosa arquitectura que hizo grande a Mira. El templo de la diosa Artemisa, que se dice que es el edificio más impresionante de toda la región, ha desaparecido por completo, aunque todavía quedan algunas ruinas, como el granero construido por el emperador Adriano de Roma en una visita en el año 131 después de Cristo, que los arqueólogos han estudiado extensamente. La ciudad finalmente se cubrió con 5.4 metros de lodo del río cercano. Sin embargo, gracias a la nueva tecnología, está reapareciendo lentamente, ya que los arqueólogos han encontrado una capilla entera casi perfectamente conservada. Cerca hay otro edificio y otro más. Ahora parece que la ciudad original podría estar en gran parte intacta bajo tierra, y los arqueólogos probablemente puedan encontrar la ciudad bajo el barro tal como estaba Pompeya. Número 9. Mini Pompeya. Hablando de Pompeya, los expertos que excavaron un antiguo edificio en la ciudad italiana de Verona descubrieron lo que describieron como una Pompeya en miniatura. El edificio no fue destruido por una erupción volcánica ni nada parecido, pero está muy bien conservado al igual que la famosa ciudad. El descubrimiento se realizó en un antiguo cine que había estado abandonado durante las últimas 2 décadas. Mientras renovaban el cine, los trabajadores descubrieron paredes con frescos debajo de la estructura moderna que no han sido tocadas durante unos 2000 años. Los arqueólogos aún no están seguros de a qué tipo de edificio pertenecían las paredes, pero definitivamente se remonta al siglo II. A juzgar por algunos daños estructurales, los arqueólogos pudieron determinar que el edificio probablemente había sobrevivido a un incendio despiadado que provocó el colapso de su techo y luego fue reconstruido a medida que pasaban los siglos. Pero milagrosamente, la colorida obra de arte nunca fue dañada por nada de esto. Todavía hay esperanza de que salga a la luz más información, ya que el enorme sitio todavía está siendo excavado. Inclusive no se han encontrado cadáveres, pero aún queda aún más de trabajo por hacer. Los arqueólogos tienen la esperanza de descubrir para qué se utilizó la misteriosa estructura y por qué sus paredes fueron pintadas de manera tan brillante. Número 8. Lago Hurón. Un equipo de investigadores de la Universidad de Texas ha descubierto recientemente artefactos de herramientas de piedra dentro del lago Hurón que se remontan a 9000 años. Y para hacer el descubrimiento incluso más impactante, muchas de las herramientas de piedra fueron elaboradas con obsidiana, que provino de una cantera a más de 3219 metros de distancia en el centro de Oregón. En este momento, estas piezas de obsidiana son las más antiguas de su tipo jamás encontradas dentro del continente en los Estados Unidos. Sugieren una red social complicada en América del Norte que data de hace 10.000 años. Quien quiera que haya extraído la obsidiana debe haberla comerciado hasta donde un misterioso grupo de personas vivía en el área del lago Hurón. Los arqueólogos submarinos también descubrieron rastros de un asentamiento en el fondo del lago. Se cree que durante los últimos años de la Edad de Hielo, los antiguos grupos sociales de cazadores de caribúes habían construido aquí algún tipo de asentamiento primitivo, utilizando muros de piedra, en un momento en que el lago Hurón estaba seco como un hueso. Hoy, estos restos están a 30 metros bajo el agua. Número 7. Ciudad misteriosa. En Perú, los expertos han descubierto un nuevo sitio arqueológico prehispánico cerca de la ciudad de Cusco, nunca antes explorado por científicos modernos. Los arqueólogos encontraron restos de muro de piedra construidos por los incas, las ruinas de un templo megalítico y artefactos dejados por miembros de la relativamente desconocida cultura Wari. El sitio se llama Espíritu Pampa, según la Dirección de Cultura Descentralizada del Cusco. Este es el organismo estatal encargado para conservar los artefactos preciosos de la zona. Los arqueólogos también descubrieron fragmentos de dientes de animales, una placa de plata en el pecho que puede haber sido utilizada por un guerrero intrépido, vasijas de cerámica y misteriosas agujas de plata. Incluso encontraron una corona de plata y otras joyas olvidadas. El edificio más importante es el templo mismo, que los arqueólogos creen que fue utilizado por los Wari para realizar rituales o como un observatorio astronómico. Pero lo más extraño es que aquí también encontraron restos de la cultura inca, lo
lo que sugiere que siglos después de la desaparición de los Wari, los incas se mudaron a la ciudad abandonada a medida que se expandían por todo Perú. Pero ¿quiénes eran los Wari? Florecieron entre los años 600 y 1000 y dominaron una gran extensión de tierra entre la selva tropical y las tierras altas de los Andes. Incluso se les ha referido como el primer gran imperio del antiguo Perú. Su capital, Huari, fue una de las primeras ciudades espléndidas del mundo entero, pero al igual que muchas civilizaciones antiguas en ese entonces, siglos de sequía persistente vieron su número disminuir y su civilización se derrumbó. Y ahora el número 6. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. La isla de Hvar. Recientemente se descubrió algo extraño en la isla croata de Hvar. Los arqueólogos encontraron rastros de un antiguo asentamiento griego que data alrededor del siglo IV después de Cristo, cuando toda la zona estaba poblada por los griegos, que recientemente la habían recuperado de los romanos. Pero la isla en realidad tiene una historia que se remonta a mucho atrás. La isla ha estado habitada continuamente desde el Neolítico, aunque los griegos fueron los primeros en asentarse en ella en el 385 a.C. El Imperio Romano finalmente tomó el control del área en 219 a.C. y 900 años después, cuando su poder había disminuido seriamente en la región, los eslavos llegaron y tomaron el control de la isla. Básicamente, la isla ha tenido una historia larga y brutal. La reciente excavación arqueológica tuvo lugar en los jardines de un palacio croata, construido aquí en el siglo XVII. Los investigadores esperaban encontrar artefactos relacionados con el palacio. En cambio, encontraron fue una antigua necrópolis llena de vasijas de cerámica que contenían restos humanos. Los investigadores descubrieron al menos 20 tumbas en la necrópolis y los esqueletos de 32 personas. También encontraron un trozo de muro de piedra que data de aproximadamente 1900 años. A la manera típica griega, las tumbas eran extravagantes y excepcionales. Muchas tumbas eran edificios elaborados con sus propios techos y paredes de piedra, con los esqueletos más impresionantes enterrados dentro de frascos gigantes, casi como un barco humano en una botella, junto con muchos ajuares funerarios. Número 5. La tumba del rey Herodes. El rey Herodes el Grande gobernó Judea entre el 37 y el 4 a.C. Era conocido por su crueldad excepcional y su duro gobierno, así como sus impresionantes proyectos de construcción, incluida la fortaleza de Masada. Mató a sus hijos y a su esposa, y le encantaba confiscar propiedades a quienes no lo apoyaban. También es una figura muy importante en la Biblia. Uno de los actos más infames del rey Herodes fue asesinar a todos los bebés varones en Belén para evitar que se cumpliera una profecía en la que nacería el Mesías. No hay ningún registro histórico de que esto sea lo que está escrito en el Evangelio de Mateo, y nadie sabe si realmente sucedió. La búsqueda de su tumba se convirtió en la obsesión de todo arqueólogo. Nadie sabía dónde estaba. A finales del siglo XIX, encontrar la tumba era como encontrar el Arca de la Alianza. En 1838, el erudito estadounidense Edward Robinson describió a Herodion, un enorme palacio fortificado construido por el rey Herodes. El palacio fue descubierto enterrado debajo de un enorme montículo de tierra con forma de volcán a solo 11 kilómetros de Jerusalén. Pero a lo largo de todas las excavaciones originales, nadie pudo encontrar el lugar de descanso real del infame rey. No fue hasta 2007 que los arqueólogos finalmente desenterraron una enorme escalera que conducía al lugar de entierro. Dentro del lugar de entierro encontraron un sarcófago tan lujosamente decorado que debió haber sido usado por un rey. La historia llegó a los titulares de todo el mundo cuando el London Daily escribió: un nuevo descubrimiento puede resolver el misterio del tirano más sangriento de la Biblia. Pero según National Geographic, la tumba ya había sido saqueada y destruida, probablemente a propósito por rebeldes. Todavía está en debate si esta fue efectivamente su tumba real, ya que no había tallas ni grabados que mencionaran su nombre, así que otros todavía están al acecho. Número 4. Jiahu. El sitio arqueológico de Jiahu en China ha sido una fuente de gran interés recientemente, ya que contiene evidencia de algunas de las primeras personas que vivieron en el lejano oriente. Los arqueólogos han descubierto restos culturales y artísticos, como herramientas avanzadas de corte de piedra, hornos y cerámica, estructuras de viviendas únicas y flautas musicales excavadas en huesos. Toda la evidencia apunta a una sociedad floreciente que fue sorprendentemente avanzada ya por el período neolítico. Este sitio
sitio es único entre todos los sitios antiguos del mundo. Una de las principales razones es lo musical que eran. Algunos sitios arqueológicos de Europa han producido solo un instrumento musical. Aquí, los arqueólogos han encontrado 30 flautas y 6 de ellas representan los primeros ejemplos de instrumentos musicales utilizables en cualquier parte del mundo. Las flautas fueron elaboradas con los huesos de las alas de las exóticas grullas de corona roja, con hasta 8 orificios capaces de producir una amplia variedad de sonidos únicos. El Museo Met informa que los mitos chinos, conocidos desde casi 6.000 años después de que se hicieran las flautas, hablan de la importancia cosmológica de la música y la asociación de la flauta y las grullas. Los expertos creen que las flautas probablemente se usaron en rituales y ceremonias, y seguramente sonaban mejor que la mayoría de las sesiones de grabación de una escuela secundaria. Para hacer que sus logros musicales fueran aún más impresionantes, ten en cuenta que estas flautas se fabricaron hace 9.000 años, aproximadamente 4.500 años antes de que los antiguos egipcios se establecieran como los conocemos. Número 3. Gran Isla Talbot. Las excavaciones de la Gran Isla Talbot en Florida han revelado rastros de lo que podía ser un asentamiento nativo americano olvidado, construido por una tribu extinta. Los investigadores que trabajan con la Universidad del Norte de Florida creen que han descubierto la vieja ciudad de Sarabay, un lugar del que hablaron originalmente exploradores franceses y españoles en la década de 1560. Historiadores dedicados conocen esta misteriosa ciudad desde hace mucho tiempo, pero nadie ha podido encontrarla, es decir, hasta ahora. El equipo arqueológico descubrió una variedad de artefactos interesantes en la isla, incluidos los de origen indígena y europeo. Para aquellos que no están familiarizados con Florida, la isla se encuentra frente a la costa de Jacksonville. Pero, ¿quién vivía en esta isla? Habría sido un grupo de nativos americanos conocido como Mocama. Vivieron aquí durante el siglo XVI. Las cerámicas encontradas por el equipo arqueológico se remontan a esta época, al igual que los restos de cerámica española destrozada. A juzgar por el tamaño del sitio de excavación, los investigadores dicen que la isla era mucho más que un pequeño asentamiento y probablemente era una comunidad importante, al menos hasta que llegaron los europeos en 1562. Menos de 150 años después, los Mocama se habían ido y sus asentamientos se perdieron en la historia. Número 2. Tumba neolítica. En el noroeste de Arabia Saudita hay una región conocida como Al-Ula. Para el ojo inexperto, parece nada más que un paisaje desértico, rocas secas y montículos de tierra, pero este es en realidad un lugar rico en tesoros arqueológicos. Recientemente los restos de 11 humanos y un perro fueron encontrados enterrados dentro de una tumba monumental. La tumba en sí data del 4300 a.C. y fue descubierta gracias a imágenes de satélite y fotografías aéreas. Debido a que la región es tan vasta e inhóspita, una de las mejores formas para que los arqueólogos localicen sitios antiguos es mediante el uso de satélites y misiones de sobrevuelo. Hace más de 6.000 años, este pasaje desértico fue el hogar de un pueblo, y este pueblo usó el cementerio durante un periodo de alrededor de 600 años. Según Melissa Kennedy, investigadora profesional involucrada en el proyecto, la tumba habría sido claramente visible en el paisaje llano, como una estructura grande y prominente. Pero ¿por qué exactamente estas personas huyeron del desierto? ¿Cómo lo hicieron? ¿O si simplemente murieron cuando su aldea se convirtió en polvo? Nadie puede decirlo con certeza, ni siquiera sabemos cómo se llamaban esos pueblos antiguos. Número 1. Shimao. El sitio arqueológico de Shimao es uno de los más misteriosos de toda China. Alguna vez fue una maravillosa ciudad fortificada con 9.7 kilómetros de muros altos y una pirámide de 70 metros de altura. Hasta hace poco, nadie sabía que existía esta antigua ciudad. Durante siglos, los lugareños habían asumido que las extrañas características eran partes de la cercana muralla china. No fue hasta unos años que comenzaron las excavaciones y los arqueólogos se dieron cuenta de que estaban lidiando con una sociedad compleja que es anterior a la sección más antigua de la Gran Muralla China en 2000 años. Las personas que vivían y prosperaron en Shimao lo hicieron hace 4300 años, al menos 5 siglos antes de que la civilización china llegara a las llanuras centrales. Pero ¿quiénes eran estas personas y cómo es eso posible? Según National Geographic, Shimao floreció solo durante 500 años, entre el 2300 y el 1800 a.C. Luego, aparentemente sin razón, la ciudad fue abandonada y su
su gente se evaporó en el aire. No hay absolutamente ningún texto antiguo para explicar lo que sucedió aquí, en el asentamiento neolítico más grande de toda China. Los arqueólogos han encontrado pruebas de sacrificios humanos, murales pintados, artefactos hechos de jade y mucho más. Y sin embargo, nadie sabe de dónde vinieron estas personas ni a dónde fueron. Realmente, los arqueólogos descubrieron 70 esculturas en relieve grabadas en piedra que representan serpientes, monstruos y bestias increíbles que nadie sabe siquiera reconocer. Aún así, no hay idea de lo que le sucedió a Shimao o a su gente. Gracias por ver el video. ¿Cuál de estos sitios arqueológicos te gustaría visitar? ¿Cuál es tu lugar histórico favorito? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.